Buenos días a todos. Empezamos muy puntualmente, las 12:02 o un minuto. Muchas gracias a todos los asistentes a venir a esta conferencia. Yo aquí estoy representando a la Real Sociedad Geográfica y tengo el gusto de colaborar en este ciclo de conferencias que empezamos ya el año pasado. Esta es la quinta conferencia que vamos a realizar. El objetivo que nos planteamos, Alfredo, Miguel y nosotros, cuando pensamos en realizar un ciclo de conferencias aquí en el Instituto, era contar un poco la historia reciente de lo que habían sido los trabajos de cartografía, sobre todo orientándolo hacia las nuevas generaciones que se incorporaban al Instituto, que muchas veces no sabían cómo se había ido desarrollando desde mitad del siglo pasado la cartografía en el Instituto. Contábamos precisamente con los autores de esos trabajos, lo cual hacía mucho más interesante las conferencias, porque ellos nos decían la génesis de todo aquello y era su experiencia personal la que ponían de manifiesto. O sea que yo creo que estamos muy contentos todos de haber llevado a cabo estas conferencias. Hablaron Miguel, Alfredo, Fernando Aranaz y Lola, nos contaron cómo había ido el topográfico, el Atlas Nacional, la cartografía que se había hecho en Guinea. O sea que eran todos temas muy interesantes que si no se exponen, pues quedan en un cajón olvidados o en la mente de todos nosotros, los contamos cuando nos reunimos, pero es importante darlos a conocer. Hemos dado un salto en el tiempo, nos hemos incorporado a las nuevas tecnologías, a la técnica, y ahora es el tema de esta conferencia. 20 años de infraestructura de datos espaciales de España. Va a presentar al conferenciante Paloma. La sesión va a discurrir primero la conferencia, habrá un turno de palabras para los que queráis intervenir, se presentará un vídeo y una serie de fotografías, ¿no? Me parece. Sí. Y esa va a ser esta sesión de hoy. Muchas gracias a todos de nuevo por la asistencia, esperamos verlos o verles o veros en la próxima conferencia que seguramente planearemos. Muchas gracias a todos. Bueno, queridos amigos, bienvenidos. Gracias por asistir al resumen de los hitos más importantes que hemos conseguido en la infraestructura de datos espaciales de España en estos últimos 20 años. Y para ello hemos invitado al mayor experto en normalización, estandarización e intercambio de la información geográfica. Para mí es un honor presentar a Antonio Federico Rodríguez Pascual, natural de Madrid, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos del Estado y, como tal, ha sido subdirector adjunto del Centro Nacional de Información Geográfica, presidente del Comité de Normalización 148 de Información Geográfica Digital de la Asociación Española de Normalización, miembro del Comité Técnico 211 de la ISO, secretario del Consejo Director de la Infraestructura de Datos de Información Geográfica de España y, debido a esta gran experiencia, también ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Madrid en las materias como UML, estandarización de la información geográfica y esa palabreja tan rara como es la neocartografía. Con más de 30 años de experiencia en aspectos relacionados con la gestión y publicación de la información geográfica, ha colaborado en multitud de proyectos internacionales y nacionales, gran defensor de la interoperabilidad y propulsor de la IDE, a nivel técnico, organizativo y legislativo. Y como tal, ha participado tanto en la redacción de la LISIGE como en los reglamentos europeos de la Directiva SPY, así como traductor durante más de 30 años en las normas internacionales. Entre sus habilidades, entre todas las que tiene, destaco su gran capacidad de comunicación, como la que ha demostrado en las reuniones internacionales, amplia experiencia también como facilitador en la coordinación de los mapas integrados de la América Latina y Caribe del IPGH, o su gran amplia experiencia como docente en la inmensidad de seminarios, cursos de formación y talleres, tanto en español, inglés como francés.
Y con todo esto, con estas pequeñas pinceladas sobre Antonio, pues ya le doy paso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paloma, por tus amables palabras. Yo creo que un poco exageradas, pero bueno, te las agradezco de todas maneras. Gracias también a la Real Sociedad Geográfica por organizar este ciclo de conferencias. Y bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla en la que vamos a intentar dar una síntesis de lo que ha sido el desarrollo de la infraestructura de datos espaciales de España durante 20 años. Va a ser una tarea un poco difícil porque es un proyecto muy complejo, muy complicado, con muchas derivaciones, pero bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer. Ya os digo que esto es típico del proyecto de la IDE de España. Bien. Bien, ha cambiado. Bueno, me gusta empezar con una cita y he elegido una de Jorge Luis Borges, de uno de sus cuentos más famosos, El Aleph, publicado en 1949. El Aleph, sabéis que es un punto mágico en el espacio donde se puede ver todo, absolutamente todo. Bien, pues lo más parecido a implementar el Aleph en Internet es un proyecto de infraestructura de datos espaciales que ofrece todo tipo de cartografía, fotos, imágenes en un punto en Internet. Bueno, vamos a empezar como un cuento. Érase una vez un proyecto colectivo, muy colectivo, pionero, humano, con una componente humana muy importante y del siglo XXI. La mayoría de las fechas que vamos a mencionar son de este siglo. Y además, muy conectado con la esencia del geográfico, como ahora veremos. Se trata de la infraestructura de datos espaciales de España, la IDE, que arrancó en Internet en el año 2004, aunque ya llevamos algunos años haciendo trabajos previos. Vamos primero a mencionar algunos antecedentes, luego mencionaremos cómo inició el proyecto, intentaremos definir con precisión qué es una IDE, hablaremos de su filosofía, de la famosa directiva INSPIRE, que supuso un impulso importantísimo, del desarrollo que ha tenido a lo largo de estos años, un poquito, unas pinceladas del estado actual de la IDE de España, unas reflexiones sobre el impacto que ha tenido y sus consecuencias y al final unas conclusiones. Al final habrá un turno de preguntas para que podáis preguntar lo que queráis. Bien, se puede decir que en parte la historia empezó en el año 92 con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Allí se habló de que la información geográfica es clave para solucionar todos los problemas medioambientales. Y se dijo que la información geográfica tenía que ser actualizada, instantánea y de acceso ubicuo desde cualquier sitio. Y se estaban prácticamente definiendo los principios de una IDE. En el año 93, Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos, cuando desde allí venían ideas, habló de las autopistas de la información. Empezó a describir todo un nuevo mundo de comunicación e Internet. Y solo un año más tarde, en el año 94, el presidente Bill Clinton firmó una orden ejecutiva que es histórica, la 12.906, para implementar la IDE de Estados Unidos, la National Spatial Data Infrastructure, cuya primera frase es modélica, y nos encanta a los que trabajamos en cartografía, que dice que la información geográfica es crítica para promover el desarrollo económico, mejorar la gestión de los recursos naturales y proteger el medio ambiente. No se puede decir mejor. Ese mismo año se fundó el OpenGIS Consortium, el consorcio de los SIG abiertos, para intentar progresar en esa línea, intentar conectar los sistemas de información geográfico. Un paso previo fundamental para las IDEs. Y en el año 98, Al Gore, otra vez, lanzó su famosa idea Digital Earth, Tierra Digital. Él habló en un discurso muy inspirador, muy sugerente, de que él concebía la Tierra Digital como una representación del planeta en 3 dimensiones, multiresolución, para encontrar, visualizar y dar sentido a gran cantidad de información geográfica,
para todo tipo de aplicaciones y usuarios, que permitiría navegar en el espacio y en el tiempo, acceder a datos históricos, hacer predicciones y servir para todo tipo de usuarios. Esto os suena, ¿verdad? En fin, la implementación más clara que se nos viene a todos a la cabeza es Google Earth, ¿no? Bien, al año siguiente, en el año 99, se definió el primer estándar que dio lugar a todo este movimiento, el Web Map Service, el servicio web de mapas que definió el OpenGIS Consortium. Es un estándar bastante antiguo, después hablaremos un poco más de él, y empezó el movimiento IDE. En el año 2003, 130 de 194 países decían que estaban trabajando en IDE. O estaban trabajando o decían que estaban trabajando, con lo cual se ve que era algo que estaba de moda y que todo el mundo quería subirse a esa ola. Fueron aquellos años, bueno, pues los años en los que parece que nació todo en Internet, el año en que nació la IDE de España. En el 2002 empezamos las primeras actividades IDE en España, colaborando con los documentos europeos previos a la directiva INSPIRE, formando un grupo de trabajo, bueno, haciendo trabajo preparatorio. Bueno, también hay que decir que ya en el año 97 hubo en el Geográfico un proyecto de metadatos, de un catálogo de datos acerca de los datos, que se llamaba DIGA, Directorio de Información Geográfica Accesible, o sea, que es un precedente importante. En el año 2004 se abrió Facebook, Google Maps, OpenStreetMap, mapa en Internet colaborativo hecho por voluntarios que cubre todo el mundo. Cambió el nombre de OpenGIS Consortium a Open Geospatial Consortium, Consorcio Geoespacial, queriéndose ya despegar de los SIG. Se abrió la infraestructura de datos espaciales de España y celebramos las primeras jornadas de la IDE de España. Y el año siguiente se abrió YouTube y Google Earth. Es decir, que fue aquella época en la que empezó a configurarse el mundo de la información digital en Internet tal y como lo conocemos hoy en día. Bien, esta transparencia la he usado muchísimas veces, seguro que la habéis visto. En mi opinión hay tres grandes paradigmas de gestión y manejo de la información geográfica. Primero, el mapa, como documento físico y métrico que permite ser consultado y tomar decisiones que luego tienen que ver con el mundo real. Luego, el SIG, como un sistema autónomo donde también se analiza la información y, como consecuencia del impacto de la red, de Internet, de la globalización, aparecen las infraestructuras de datos espaciales, las IDE. La idea es que empezaron a conectarse los SIG a Internet, conectarse entre sí. Eso evolucionó y al final lo que ocurre es que la red es el sistema. O sea, lo que apareció es una especie de SIG montado sobre Internet. Ya sabéis que la base tecnológica es el modelo cliente-servidor, donde hay un ordenador cliente con una aplicación cliente que invoca un servicio que está corriendo en un ordenador, en un servidor. Un servicio no es más que un programa que está corriendo y está esperando que le llegue la petición adecuada con el formato requerido para dar la respuesta que se solicita. Y tanto la petición como la respuesta están estandarizados. La interfaz estándar es fundamental y el concepto central empiezan a ser los servicios, no los datos. Por eso se habla de una arquitectura orientada a servicios. Esto es un giro copernicano para una organización productora de datos como es el Geográfico. Es decir, ya lo importante no son los datos, son los servicios. Es importante generar buenos datos geográficos para dar un buen servicio. El fin último es el servicio, no los datos. Y al principio, en aquellos años, Google Maps y Google Earth nos dieron una lección muy importante, y fue que con unos datos que al principio tenían errores groseros, estaban incompletos, eran malos, tenían problemas de sistema de referencia, o sea, eran muy criticables, triunfaron, porque el servicio era extraordinario, excelente. Es decir, el servicio es lo más importante. Por supuesto, desde entonces, los datos de Google Maps han mejorado muchísimo, han evolucionado, ahora son estupendos. Bueno, por cierto, tienen datos del Geográfico. Ya sabéis que en España, si hacéis zoom en Google Maps, abajo pone Copyright Instituto Geográfico Nacional. Bueno, por eso son tan buenos, ¿no?
Bien. Bueno, aquí tenéis un ejemplo que todos podéis reconocer, una petición de mapas del WMS, del Servicio Web de Mapas. Es una petición HTTP reconocible que se puede entender por un usuario humano. Aquí se ve el servicio que se pide, la petición que es dame un mapa, la versión, el formato, un PNG, ser un formato de imagen, un JPEG, el estilo, las capas, la altura y la anchura en píxeles de lo que se está pidiendo y las coordenadas. Un visualizador que funciona de manera estándar, cuando hacéis zoom y pan, lo que hace es lanzar este tipo de peticiones continuamente y así es como funciona el sistema. Esta es el antiguo servicio estándar, WMS. Esa es una imagen del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Veis el tamaño tan enorme que tiene comparado con Madrid. Y el estándar evolucionó y luego apareció el estándar teselado. Es decir, donde si en las peticiones anteriores el servidor que recibía la petición tenía que buscar en la base de datos, buscar la ventana, generar la imagen y enviarla, cosa que era bastante lenta, en el servicio teselado hay teselitas que están ya generadas y almacenadas previamente y el servidor solo tiene que recuperarlas y servirlas, con lo cual es mucho más rápido. Eso es lo que desde un principio hacía aplicaciones como Google Maps, OpenStreetMap y otras. Veis que la petición es completamente diferente. Bien, me gustaría hablar un poquito de la evolución de ese estándar, que es el estándar fundamental. La evolución del WMS. Ahí veis tres imágenes. La de la izquierda es un mapa 50.000 de San Sebastián del año 42, que se está publicando ahora mismo en Internet, es de nuestros servidores. La siguiente imagen es el SIOSE, ocupación del suelo. No sé si adivináis qué ciudad es, por la forma. ¿No? No es fácil, ¿eh? ¿Alguien ha dicho Zaragoza? Zaragoza. Y a la izquierda podemos ver una imagen del Pirineo con datos LIDAR, datos del relieve. Ya sabéis, el LIDAR es un procedimiento en el que un avión lanza pulsos láser y viendo los ecos reconstruye el relieve de lo que hay debajo. Bien, la primera versión del estándar de servicio web de mapas se publicó en el año 99. Ha habido luego más versiones, la última es del año 2006. Tenía ese problema de lentitud, era un servicio lento. Los compañeros de OpenStreetMap lo llamaban el paleoserver. Era bastante lento, pesado, y ya empezó a haber soluciones como WMSC, definido por OSGeo, la organización del Open Source Geográfico, software libre de información geográfica, en el año 2006, que permitía tener teselas almacenadas, cacheadas. En el 2009 se convirtió en un estándar ISO, con lo cual ese estándar quedó, digamos, congelado. La evolución era mucho más lenta. Actualizar una norma ISO es algo que lleva un procedimiento largo y costoso. En el 2010 apareció por fin el estándar OGC teselado, de servicio web de teselas de mapa. En el 2013 Europa definió el perfil europeo ISPIRE, con el cual se recomendaban rellenar de cierta manera, hacer de cierta manera el Web as Service, y últimamente en el año 2024 ya ha cambiado la tecnología y ahora se manejan APIs, interfaces de programación de aplicaciones de mapas, que son librerías que tienen llamadas que puede utilizar un desarrollador para que desde su programa se vean mapas de manera estándar. Este estándar es un estándar interesante, curioso. Tiene una evolución que vale la pena considerar un momento. Es un estándar muy antiguo que ha funcionado durante muchos años, que todavía se utiliza porque es fácil de utilizar, humanamente muy comprensible y muy extendido. Sin embargo, es un estándar poco eficaz. Es lento, es pesado. Entonces, entre esa dicotomía que siempre hay entre versatilidad y eficacia, dos polos opuestos que están casi siempre en oposición, el servicio web de mapas es muy versátil, aunque no es tan eficaz. La versatilidad es muy importante. Por eso a veces es mejor tener
un mal estándar que no tener estándar, ¿no? Hay que más que pensar en la evolución humana, en la que el ser humano no es muy eficaz haciendo nada, ni corriendo ni saltando, pero es muy, muy versátil, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y por eso ha triunfado. El WMS ha triunfado por eso, por lo versátil que es, pero en realidad es un estándar lento y con problemas de eficacia, ¿no? Pero bueno, por eso ya está siendo sustituido por el estándar de las APIs. Bien, esta transparencia también tiene, no 20 años, pero casi. Bueno, aquí se puede ver un poco cómo funciona una IDE, desde un cliente ligero, o sea, un navegador, un cliente pesado, un ordenador donde se ha instalado un programa SIG, o incluso desde un móvil que se conecta a Internet, el usuario de la IDE puede buscar en un catálogo de metadatos qué servicios, qué datos hay disponibles, invocar servicios de varios ordenadores, superponerlos, hacer análisis, etcétera, tener las respuestas que busca, y cuando apaga el ordenador a lo mejor no se ha cargado datos en su ordenador, que es lo más pesado, ¿no? Que es, los datos de información geográfica ya sabéis que son especialmente voluminosos. En ese sentido, la interoperabilidad es la clave, el que haya una serie de servidores que están publicando datos en Internet y cumplen reglas de interoperabilidad. La interoperabilidad es esa capacidad que tienen los sistemas y los recursos de poder intercambiar información entre ellos, teniendo en cuenta unos de otros solo información genérica, no información específica. Es decir, conociendo solo los estándares, la manera estándar de invocar un mapa, la manera estándar de descargar datos, etc. Por lo tanto, la interoperabilidad y los estándares están íntimamente relacionados. La interoperabilidad es la base de todo este movimiento y estas actividades. Hay un documento muy importante que es el Esquema Europeo de Interoperabilidad, que ha conocido varias versiones, y en su última versión del año 2017, el nuevo EIF define 4 niveles de interoperabilidad. La interoperabilidad técnica, es decir, que los sistemas informáticos se comunican sin tener en cuenta la interpretación de los datos que están intercambiando, protocolos, servicios, formatos, peticiones. La interoperabilidad semántica, que va un paso más allá, es decir, que todo esté armonizado de manera que los sistemas puedan interpretar los datos que intercambian. La organizativa, que consiste en que no haya barreras en las organizaciones para el intercambio de información. Y la legal, que no haya barreras legales tampoco para ese tipo de cosas como licencias, ¿no? Bueno, estas son las bases de la interoperabilidad. Luego hablaremos de otra interoperabilidad en cierto sentido. Por lo tanto, estamos ante un nuevo juego, una nueva manera de trabajar en Internet con datos geográficos. El usuario no siempre necesita los datos, a veces es suficiente con tener las respuestas que busca, ¿no?, a su análisis, y pasamos en cierta manera del SIG egoísta a la IDE solidaria. Es decir, el SIG egoísta, metafóricamente, es el gran ordenador, cuanto más potente mejor, donde yo me bajo todos los datos del geográfico, del catastro, cargo bien mi ordenador y hago mi análisis para saber lo que quiero averiguar. En cambio, en la IDE funciona de otra manera. La IDE, la idea es que cada uno publique los datos geográficos que tiene para crear un gran repositorio de datos disponibles en Internet del que luego nos beneficiaremos todos. La idea básica es que los recursos se comparten. No se trata de almacenar como una hormiguita en mi ordenador todo, sino de compartir en Internet. En este sentido, bueno, hay muchos ejemplos que se pueden invocar. Yo siempre recuerdo lo que ocurrió con la Dirección General del Catastro. El catastro, en principio, no necesita para su función primordial, que es cobrar impuestos, publicar cartografía. Sin embargo, siempre he tenido una mentalidad de tener un catastro multipropósito y polivalente, de dar servicio, y muy pronto publicó un servicio de mapas con todo el catastro de España, fantástico. Al poco tiempo, una empresa desarrolló para PDAs y móviles, fijaros en el tiempo de las PDAs, una aplicación que tú tenías tu móvil y te mostraba la parcela catastral que estaba bajo tus pies,
utilizando el GPS del móvil. Y al poco tiempo el catastro utilizó esa aplicación, empezó a utilizarla para actualizar sus datos y capturar incidencias. Luego publicó un servicio que luego al final acabó redundando en su beneficio. En cierta manera, también se da el giro en el que la administración se sitúa, digamos, debajo de los usuarios, dando soporte a la actividad de los usuarios, no desde arriba, ¿no? Diciendo qué quieres, que yo te lo doy, qué mapas quieres, aquí tienes los mapas que yo diseño. No, es publicando servicios y siempre dando servicios a los usuarios. Los usuarios ya pueden ser usuarios humanos o aplicaciones, programas. Bueno, llevamos un tiempo hablando de IDE, pero ¿qué es una IDE en el fondo? Bueno, vamos a intentar dar una definición técnica precisa. Desde mi punto de vista, como dijo Rubén Béjar, de la Universidad de Zaragoza, una IDE es primero un sistema de sistemas. Este concepto existe en tecnologías de la información hace tiempo. Es un sistema que se compone de otros sistemas y en el que aparecen propiedades emergentes que no están en ninguno de los sistemas componentes. Es un sistema de sistemas compuesto por un conjunto de recursos muy heterogéneos, datos, metadatos, servicios, software y hardware, personal, usuarios, gestores, el marco legal, los estándares, acuerdos. Es algo muy complejo que tienen que estar armonizados y coordinados. O sea, no es suficiente con cumplir estándares genéricos. Es muy conveniente, además, ponerse de acuerdo en hacer las cosas de manera amigable para que todo sea más fácil. Tiene que estar gestionado por una comunidad. Esto es muy importante para que realmente tenga valor y progrese. Un compañero decía que si no hay una comunidad detrás, una IDE, eso es un SIG montado en la red, pero eso no es una IDE. Y el objetivo es que las personas y los sistemas compartan información geográfica en la red. Bueno, pues después de esa aparición de la IDE en el año 2004, en el que se abrió el primer geoportal, recuerdo una conferencia ISPIRE en Varsovia, en Polonia, en el año 2004, donde hicimos una demostración en vivo que funcionó milagrosamente, en el que enseñamos con servicios OGC la cartografía del geográfico superpuesta con las farmacias de Albacete, en Varsovia, Polonia. Bueno, pues parecía sencillo, pero es la primera vez que se veía. Es decir, nos vino a felicitar el representante de OGC en Europa diciendo, es la primera vez que veo una demostración en línea como esta. O sea, que aquello fue una implementación pionera y una demo pionera. Pues desde esa apertura, las IDE tuvieron un desarrollo muy rápido en el geográfico. En el 2007 teníamos ya un geoportal en 7 idiomas, 7 versiones. Hay que pensar que entonces no había traductores en línea como ahora. Y teníamos versiones en español, en los 3 idiomas oficiales en España, gallego, vasco y catalán, y además en portugués, en francés, pensando en nuestros países vecinos, y en inglés, para tener visión internacional. Recuerdo que consultábamos geoportales de otros países para ver cómo funcionaban, y a veces nos encontrábamos pues, con portales en alemán, en checo, en polaco, en húngaro, completamente, o sea, no podíamos aprender, ¿no?, de ellos. Teníamos 9 servicios OGC funcionando, 9 estándares diferentes, servicio de mapas, servicio de coberturas, que publica una cobertura raster, servicio de gazetteer o nomenclator. Siempre dimos mucha importancia al nomenclator porque nos parecía la manera más natural de entrar en la información geográfica, es decir, buscar por un nombre dónde está esto y que el sistema nos ofrezca un mapa centrado en eso, ¿no?, que se busca. El Web Map Context, que guardaba un contexto, una situación del visualizador concreta para luego volver a reproducirla, servicio de transformación de coordenadas, servicio de cambio de la leyenda y servicios de procesamiento en Internet también. O sea, que era un amplio abanico de servicios. Cubríamos en todo el ámbito nacional todos los temas incluidos en los anexos 1 y 2 de la directiva ISPIRE, que se aprobó este año. Todo esto era en el año en el que se aprobó la directiva europea ISPIRE,
que su objetivo era implementar una IDE en Europa. En el 2004 y el 2007 nosotros decíamos que había que ir a implementar la IDE de España de todas maneras, ¿no? Decíamos, bueno, si sale ISPIRE, que se estaba preparando la directiva, muy bien, pero si no sale nos da igual, hay que seguir trabajando en la IDE. Había 7 ministerios implicados publicando datos, había 14 IDEs regionales, 14 de 17 comunidades autónomas habían abierto su IDE, las 3 restantes estaban trabajando, había un montón de nodos temáticos, nodos locales. La mayoría de esa información funcionaba con software de desarrollo de la Universidad de Zaragoza, que en los primeros años fue un colaborador fantástico. Bueno, una empresa, Geograma, hizo un pequeño experimento que fue representar en un mapa las bounding boxes, es decir, el ámbito cubierto por todos los servicios mapas que consiguieron rastrear en Internet. Entonces, en el año 2008. Y aquí se ve que había una gran concentración en Estados Unidos, como era lógico, otra en Alemania y Centro Europa y otra en España. Es decir, se veía que estábamos en un momento de auge. Aquí se ve más en detalle la cantidad de rectángulos que representan el ámbito que cubren los servicios de mapas en ese momento. Realmente la IDE de España fue una IDE pionera y uno de los proyectos en los que se fijó la Comisión Europea para desarrollar la directiva ISPIRE. Bueno, junto a la IDE de Holanda y de Alemania, de otros países. Ese desarrollo tan rápido, pues yo creo que se desarrolló gracias a algunos puntos fuertes iniciales que hay que resaltar. Primero había un núcleo de organizaciones con buena imagen, con prestigio en aquel momento, en el mundo de la información geográfica, que apostaban por la IDE decididamente. El Instituto Geográfico, por supuesto, pero también la Dirección General del Catastro, desde un principio, y la IDE de Cataluña. Hay que decir que la IDE de Cataluña abrió en el 2003, un año antes que la IDE de España. También contamos con la colaboración tecnológica del consorcio TEIDE, Tecnologías para la IDE, que estaba formado por la Universidad de Zaragoza, la Politécnica de Madrid y la Jaume I de Castellón. Bueno, aquí recordamos a los compañeros que trabajaban en esas universidades y quiero recordar con emoción en especial a Pedro Muro Medrano, era catedrático de la Universidad de Zaragoza, que desgraciadamente pues falleció hace pocos años, en el 2015, creo recordar, después de una larga enfermedad. Era el líder de ese grupo de trabajo y era una persona fantástica. Aparte de humano y cordial, creo que era la persona que tenía el nivel teórico más alto que he conocido en IDE. Cuando hablabas con él se situaba a un nivel de abstracción muy por encima de todos los demás. Y nos decía cosas que yo he tardado años en entender. Y lo curioso es que yo creo que él lo sabía. Entonces, hablar con alguien que está hablando a tu yo futuro es una experiencia curiosa. Bueno, también quiero mencionar al CREAF, el Centro de Investigación Ecológica y Forestal, relacionado con la Autónoma de Barcelona, donde allí colaboraba Joan Massó. La verdad es que un poco al margen, por eso lo he puesto a la derecha, porque Joan Massó es un técnico fantástico que ha estado colaborando en OGC, ha participado en todas las jornadas de la IDE desde un punto de vista científico, de presentaciones técnicas, pero no se ha involucrado en la parte organizativa. Es decir, en el grupo de trabajo de la IDE no ha participado. Pero Joan Massó es extraordinario, es uno de los mejores oradores que podéis escuchar hablando de IDE, y precisamente es el que ha impulsado dentro de Open Geospatial Consortium la evolución hacia las API. Bien, otro punto fuerte ha sido que hemos tenido desde el principio una estructura abierta y colaborativa, muy colectiva. Hemos utilizado el Consejo Superior Geográfico, definido hace años, en el 1988 y redefinido en el 2007, para que pudiese servir para la IDE, y en el grupo de trabajo de la Infraestructura de Datos Espaciales de España, de la IDE, que se fundó en el año 2002.
Desde un principio estaba abierto a todos los actores que hacían algo en el mundo de la SIDE, empresas públicas, empresas privadas, organizaciones de administración nacional, regional, local, universidades, empresas, colaboradores de Andorra, de Portugal, de Latinoamérica, de Francia, con sus grupos de trabajo, y siempre buscando la armonización basada en el consenso. Realmente se creaban consensos dentro de ese grupo de trabajo. Aparte de compartir experiencias y aprender unos de otros, que es importante, se llegaron a consensos importantes. Por ejemplo, se creó un consenso natural que decía que para tener un nodo IDE tenías por lo menos que tener servicios de visualización, servicios de descarga de datos y un catálogo de metadatos, que eso era lo mínimo. También se definió un núcleo español de metadatos, un conjunto mínimo de metadatos, cómo implementar servicios de mapa Inspire, varios documentos. Hubo mucha actividad definiendo recomendaciones, pero todo eso se ha visto luego superado por las recomendaciones Inspire. La verdad es que ha quedado un poco obsoleto y en algún momento, pues, con seguir las indicaciones Inspire, bueno, pues ya teníamos bastante trabajo, ¿no? En el 2010 se definió el Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España, con representación de los 3 niveles de administración, nacional, regional, local, y de la empresa privada, y ahí es donde se tomaban las decisiones ejecutivas dentro de la IDE de España. Y por otro lado, bueno, pues como ya os he dicho, se empezaron a celebrar jornadas de intercambio de experiencia. Primero, jornadas de la IDE, desde el año 2004, jornadas en el ámbito nacional, y desde el 2010, jornadas ibéricas de IDE, donde participaba no solo España, sino también Portugal y Andorra. Cada 3 años se celebraba 2 años en España y el tercer año en Portugal, y bueno, y así sigue haciéndose. Esto fue otro punto fuerte. Otro punto fuerte fue, madre mía, el enorme esfuerzo de difusión que llevamos a cabo en aquellos años. O sea, no, de verdad que yo ahora cuando lo recuerdo me parece mentira. Es que realmente no parábamos. Bueno, aparte del blog de la IDE, del boletín sobre IDE, de las listas de correo, que entonces se utilizaban mucho, del usuario de Twitter, ahora mismo tenemos ya 3.500 seguidores. En Facebook tenemos también un usuario que ahora tiene 91.000 seguidores. Bueno, produjimos multitud de artículos, presentaciones, cursos, talleres, cursos presenciales dentro del geográfico, en el Ministerio, interministeriales en Sudamérica, en Europa, en Polonia, a la medida, para empresas, para universidades. Llegamos a tener, pues, no sé cuántos cursos al año. También cursos en línea. Desde el año 2007, por nuestros cursos en línea han pasado ya 3.050 alumnos, cantidad impresionante. Llegamos a participar en 8 o 9 congresos al año, durante varios años. Teníamos reuniones con empresas, teníamos convenios de colaboración con más de 20 universidades, reuniones de asesoría. Yo llegué a contabilizar más de 40 reuniones en un año. Reuniones en las que venía alguien, una empresa, una universidad, un ayuntamiento, y uno decía, oye, que me interesa esto de la SIDE, ¿cómo es? O sea, darles una charla, darles los documentos, los estándares, y con una reunión ya, bueno, pues cualquiera ya empezaba a andar y luego ya eran consultas puntuales. Y también colaboraciones internacionales. Bueno, no recuerdo bien, pero vamos con Arabia Saudí, Marruecos, Polonia, China, Rusia, Bielorrusia, la lista es muy larga. Bueno, también colaboramos en varios libros colectivos. Uno, Infraestructuras de Datos Espaciales, Fundamentos, publicado en el 2012 por la UPM, con la colaboración del IPGH, y otro, Infraestructuras de Datos Espaciales, cuya última versión es del 2020, publicado en colaboración con todas las universidades que querían colaborar en tener un libro que sirviese un poco de libro de texto para poder impartir esta asignatura. Bueno, esos fueron los puntos fuertes. Vamos a hablar un poquito de la filosofía.
La sala de filosofía, como os decía, es que los recursos se publican, se comparten. La clave es publica todo lo que tengas. Y las IDE se basan en la confianza, la colaboración, también la transparencia y la apertura. En ese sentido, desde un principio nos fijamos en un libro que se llama La buena suerte, un libro de negocios que sostiene que la buena suerte no es algo que uno se sienta a esperar, sino que la buena suerte se puede buscar. Y una de las claves del libro es que si compartes, siempre ganas más. Si confías en tus clientes, en tus competidores, en tus proveedores, siempre al final sales ganando. Es un libro de Alex Rovira y Fernando Trías que va al pelo de la filosofía de la IDE. En ese sentido, bueno, a mí me gustan los libros. Tengo que recomendaros 3 libros básicos para la IDE de España, que son La buena suerte, publicado en el 2005, La ética del hacker y El espíritu de la era de la información, de Pekka Himanen, del 2001, creo que es, y Tejiendo la red, el libro de Tim Berners-Lee, que habla que él concibió la web como el espacio en el que desarrollar nuestra existencia entretejida, ¿no?, entre los seres humanos, que habla ya de colaboración. Parece que estaba pensando en la IDE. Bueno, hay una gran ola de movimientos similares en otros ámbitos que tienen mucho que ver con la IDE. Es decir, datos abiertos se basa en compartir datos en Internet. Publicar datos también hace que todos nos beneficiemos. El software libre se basa en compartir software, compartir código. El hardware libre en tener hardware que se puede compartir. Hay una tarjeta Arduino y hay algunos recursos de hardware que son de uso libre. Compartir recursos humanos es la base del crowdsourcing, de hacer cosas en Internet pidiendo colaboración. El crowdfunding se basa en compartir financiación, la IDE en compartir servicios web y el movimiento Open Access en compartir artículos científicos. Perdón. Es decir, en esos años surgieron y desarrollaron una serie de movimientos que se basaban en compartir cosas. Bien. Y por fin llegó la directiva SPIRE en el 2007. No voy a hablar mucho de esta directiva porque creo que ya la conocéis, ¿no? Se generó porque había una serie de directivas europeas, sobre todo medioambientales, difíciles de controlar y de comprobar si se seguían o no. Directiva marco del agua, polución, contaminantes, etc. El establecer un SIG europeo fue un fracaso. Datos en distinto formato, con distintos modelos de distintos países, no hubo manera. Entonces, la solución que se adoptó fue implantar una IDE en la Unión Europea basada en las IDEs nacionales para políticas medioambientales. Entonces, obligaban a los países a hacer una serie de cosas. Publicar servicios de visualización, de descarga, gratuitos, salvo excepciones. Servicios de transformación de datos, hacer metadatos, adoptar los modelos de datos INSPIRE, las recomendaciones INSPIRE e informar todos los años del cumplimiento de la directiva. Eso fue un impulso muy considerable a la IDE. Y bueno, hemos hablado ya de los datos del anexo 1 y 2, son los datos que se consideraban de referencia, aunque la directiva no lo decía explícitamente. Datos cuyo objetivo es servir de referencia a otros datos, que son los que, bueno, siempre ha publicado el geográfico tradicionalmente. Luego también la directiva SPIRE considera datos temáticos y aunque la directiva no se definen explícitamente como datos de referencia, en la ley de transposición de la directiva en España, la LISIGE, la Ley de Infraestructura y Servicios de Información Geográfica en España, del año 2010, ahí sí se define qué son datos de referencia. Bueno, esta es la imagen más repetida, más publicada sobre la arquitectura INSPIRE. Yo creo que es la imagen más difícil de entender, porque es un diagrama en el que no se explica qué significan las flechas, es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, se intuye que hay una serie de repositorios de datos, de Eurostat, de una serie de países, que hay catálogos de metadatos y que o bien
mediante servicios intermedios o bien directamente en Internet, los clientes, los usuarios, acceden a esos datos y los utilizan. Bueno, esto es, como os digo, una interpretación libre, porque no es fácil interpretar ese diagrama. Bueno, hay que decir que Inspire es una directiva europea, pero también es española. Desde el 2002, el Geográfico y el Ministerio de Medio Ambiente ha participado en preparar documentos de opinión previos, traducir documentos. Todos los documentos Inspire nos los enviaban para revisar la traducción, hacíamos una serie de correcciones, luego unas las tenían en cuenta, otras no. Bueno, en grupos de trabajo ha habido expertos españoles en las conferencias Inspire, en los informes anuales, y siempre el punto de contacto ha sido el Centro Nacional de Información Geográfica, como organismo perteneciente al Geográfico, y el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, que ahora se llama de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Inspire ha crecido enormemente. Bueno, ahí tenéis una última captura de pantalla que muestra la cantidad de recursos disponibles en Europa dentro de Inspire. Ahí se ve que hay más de 130.000 registros de metadatos que describen datos y servicios, más de 100.000 conjuntos de datos, ficheros que se pueden descargar y más de 100.000 conjuntos de datos que se pueden ver en Internet. Bueno, hay que comentar que esto tiene un poco de truco o más bien son datos difíciles de interpretar, porque uno de los problemas, como luego mencionaremos, es que no es fácil saber qué es un servicio de mapas. Parece una tontería, pero no lo es. Es decir, hay quien publica un servicio de mapas por cada objeto geográfico. Si es un mapa de lagos y tiene 20.000 lagos, publica un servicio de mapas por cada lago. Claro, tiene 20.000 servicios de mapas. Las cifras se hinchan muchísimo. ¿Qué es un servicio de mapas? ¿Qué es una capa? ¿Qué debe ir en una capa? ¿Qué debe ir en un servicio? Eso no es tan fácil como parece y no está estandarizado, que yo sepa, ¿no? Por ahora. Bueno, España contribuye con más de 290 registros de metadatos, 264 servicios de descarga y 265 servicios de visualización. Es decir, España tiene un enorme número de recursos disponibles en Internet. La IDE de España hoy, y aquí vamos a dar una pincelada, tiene también una cantidad de recursos abrumadora. España está muy bien cartografiada también digitalmente. Ya sabéis que siempre Europa ha sido la región del mundo mejor cartografiada históricamente, mediante mapas en papel. Bueno, pues también es la zona del mundo mejor descrita mediante servicios de mapas, mucho mejor que otras zonas, regiones económicamente desarrolladas. Bueno, en la IDE tenemos un catálogo de metadatos donde hay descritos más de 4.000 servicios, más de 29.000 conjuntos de datos, hay 209 centros de descarga donde se puede descargar datos oficiales geográficos de distintos organismos, hay más de 120 nodos IDE, nacionales, regionales, locales, hay 8 APIs OGC que pueden utilizar los desarrolladores y en la IDE hay 3 APIs que se comparten, que están compartidas, la API del SIGNA de Navarra, la API del CENIG y Mapea, la API de la Junta de Andalucía. Desde un principio se ha colaborado compartiendo software. Y bueno, aquí el problema, como comentaba nuestro compañero Emilio López, era que bueno, todo el mundo daba su información para su software para compartirlo. Pero la clave en saber compartir es no en ofrecer lo tuyo y sentirte muy importante, sino no desarrollar y utilizar lo de los demás. Y eso, bueno, cuesta mucho más de lo que parece, ¿no? Entonces, eso es lo que paradójicamente más nos ha costado, que los actores empiecen a utilizar lo que han desarrollado otros. Pero bueno, se está consiguiendo, se ha conseguido. Contribuciones a la IDE, consecuencias que ha tenido este proyecto. Bueno, tenemos varios ejemplos. Primero, en América, en el continente americano, hemos tenido una colaboración con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia muy importante, ¿no? Que ya se ha mencionado. Hemos colaborado en la publicación de una guía de normas de ISO TC 211 en español. Se publicó en el año 2013.
hemos contribuido a definir un perfil latinoamericano de metadatos que se publicó en el año 2017, consensuado con todos las IDE de Latinoamérica. Se ha producido un glosario normalizado en español, que esto es muy importante, es una versión hispánica, es decir, es traducción de los términos normalizados de información geográfica en español consensuado con todos los países hispanohablantes. 1.609 términos. Es un caso único. Es decir, por ejemplo, el glosario francés no está consensuado con todos los países francófonos, ni el inglés tampoco. Y también hemos colaborado muy activamente en el proyecto Geosur, que es un proyecto de IDE de Latinoamérica, que estuvo en funcionamiento desde el año 2007 hasta el año 2019 y que, bueno, lamentablemente luego no pudo continuar. No pudo continuar porque este proyecto se financiaba a través de la Corporación Andina de Fomento, un banco de desarrollo, que durante unos años tuvo una buena sintonía con el IPGH, pero cambiaron el staff directivo tanto del IPGH como de CAF, no hubo tan buena sintonía y la Corporación Andina de Fomento entendía proyectos de desarrollo donde se invierte un dinero, se construye una presa, se ve el resultado. Se construye un puente, una carretera, se ve el resultado, se acaba el proyecto. Claro, una IDE no. Una IDE es mantener recursos continuamente, además sin un resultado tangible. Y se acabó la financiación. Durante esos años hemos colaborado muy intensamente en gestión de metadatos y en los mapas integrados de América del Sur. Los mapas integrados, luego veremos algún ejemplo, es un proyecto muy interesante donde se estuvo armonizando cartografía de todo Centroamérica y de toda América del Sur a escala 250.000, lo que suponía hacer 2 reuniones anuales con todos los técnicos de todos los países, consensuar un modelo de datos, un formato, casar perfectamente todas las líneas en la frontera, acordar una frontera digital en países que han estado en guerra por las fronteras hace muy poco tiempo. Fue un trabajo muy complicado, muy bonito, que generó un clima de colaboración fantástico y que al final se tradujo en unos mapas que cumplían los estándares más importantes y que se publicaban como servicio de mapas. Más contribuciones de la IDE. Bueno, indirectamente creo que la IDE de España contribuyó a la coordinación entre la Dirección General del Catastro y el Colegio de Registradores de la Propiedad. En el grupo de trabajo de la IDE, el Catastro participó desde el primer momento. Desde el primer momento publicó toda su información de manera estándar y el Colegio de Registradores de la Propiedad empezó a publicar sus fincas registrales que no coincidían con el catastro, que tenían problemas y, bueno, el catastro se dio cuenta de que había una disparidad muy importante que había que intentar solucionar. Empezó a trabajar en esa línea y la Ley 13 del año 2015 empezó a coordinar esos dos mundos, de manera que en el registro de la propiedad figura ya la referencia catastral, el identificador de cada parcela, y además en las descripciones del registro de la propiedad se empieza a incluir la descripción con coordenadas de las fincas. O sea que hay una coordinación digital que avanza a gran velocidad y yo creo que el entorno creado por la IDE de España favoreció que fuera así. También ha habido un trabajo interesante del bufete Mas y Calvet que ha hablado de interoperabilidad jurídica. Es decir, ha empezado a hablar de qué condiciones tienen que cumplir los servicios de mapas para ser utilizados como pruebas en procesos judiciales. Entonces, ha habido ya juicios en los que un abogado ha dicho, señoría, al juez, salvo comprobación en campo, que usted siempre puede hacer, aquí puede ver en el servicio de mapas de ortofotos del geográfico, del catastro, etcétera, la situación que estamos viendo, y así pues se han celebrado juicios y se ha ganado. Algún abogado me decía, bueno, la otra parte llevaba Google Maps, bueno, fíjate. Bueno, entonces es curioso, ¿no?, que servicios oficiales documentados y de fecha conocida ya se utilizan como pruebas en juicio. Y también ha habido contribuciones importantes a la coordinación del planeamiento urbanístico. La IDE permite por primera vez ver
con 2 servicios de mapas, el planeamiento urbanístico de 2 ayuntamientos limítrofes y coordinarlo fácilmente, viéndolo en Internet. Vamos a hablar un poco de costes-beneficios, que es algo que siempre se nos pide a la IDE. Mi opinión es un poco crítica en principio, es decir, cuando hay innovaciones disruptivas que presentan un nuevo paradigma, que lo cambian todo, no sé si es fácil hablar de costes-beneficios. No sé si al inventor del fuego, de la rueda, del libro o de la imprenta se le pidió costes-beneficios. Creo que es muy difícil, ¿no? Pero todavía nos estamos beneficiando. Creo que es algo difícil de calcular, sobre todo porque aparecen los intangibles, los beneficios intangibles. Eso que no se puede calcular en dinero, no se puede comprar ni vender, pero son cosas inmateriales que todos intuimos que van a generar grandes beneficios en el futuro. Bueno, pues las IDEs tienen muchos beneficios intangibles. Por ejemplo, mediante un servicio web accedes en todo momento a la última versión de la información. Eso es muy importante. Aumenta la transparencia y la calidad. Es decir, cuando todos estamos publicando nuestros mapas en Internet y cualquiera puede superponerlos, se ven los errores, se ven los fallos. La presión para tener la información actualizada y con la máxima calidad es enorme. También fomenta la colaboración entre organizaciones, ha crecido muchísimo. Dispara la audiencia, es decir, empieza a actuar la economía y la dinámica de la cola larga en Internet. Empieza a tener miles de usuarios, se ven en las estadísticas, de pronto en Nueva Zelanda, en Japón, en Chile, en todos los rincones del mundo. Y hace posibles nuevos proyectos. Hay proyectos que no se podrían pensar sin IDE, ¿no? Como llevar en el Camino de Santiago en el móvil, pues la cartografía del Camino de Santiago, ¿no? Porque se están publicando servicios de mapas. A pesar de eso, pues los estudios coste-beneficio son importantes para conseguir apoyo político, financiación sostenida, o sea que es algo necesario. Ha habido pocos porque es difícil de realizar, pero he recopilado algunos que se han hecho recientemente. Hay un estudio de la IDE de Cataluña de 2008 que habla que la inversión inicial se amortizó en los primeros 6 meses. Estudios de la IDE de Croacia que habla de un beneficio de entre el 1 y el 22%. Estudio de Holanda de hace algunos años que habla de relación coste-beneficio de 1 a 2, la IDE de Lombardía, coste-beneficio 1,36 a 3 millones de euros al año. Hay un gran estudio ISPIRE que estudió varios países que concluía que la relación coste-beneficio oscilaba entre 1 a 7 y 1 a 8. Y también tenemos un estudio de la IDE de Aragón, muy reciente, que estudiaba el coste-beneficio en el año 2023 y hablaba de una inversión de 1,8 millones de euros al año y un beneficio de 3,3 millones de euros. O sea que producen grandes beneficios y eso que no todos los beneficios pueden cuantificarse. En cuanto al caso de la IDE, hicimos una pequeña estimación en el 2019 de coste-beneficios solo del nodo central de la IDE, o sea, del nodo del IGN, estudiando las teselas servidas por el IGN como el servicio principal y compararla con el coste Google por tesela. En el año 2018 Google cambió bruscamente su política de datos. Lo que antes era un servicio casi gratuito, hacer aplicaciones con la API de Google y el servidor de Google, de pronto empezó a tener coste, un coste que se disparó rápidamente. Hay aplicaciones que sufrieron un incremento del 1400% su coste, y comparamos el beneficio que producía todas las teselas que servían del IGN, pensando que nuestras teselas valían lo que calculaba Google. Suponíamos que Google sabía calcular muy bien el coste de su tesela. Vimos nuestras inversiones y llegamos a la conclusión de que aproximadamente podía ser un beneficio anual de 1 a 8 en esa relación.
Posteriormente hubo un gran estudio que contrató el Centro Nacional de Información Geográfica con la Universidad de Leuven, la Universidad de Lovaina, que hizo Dani van der Broeke y Glenn van Kouwenbergen. Bueno, no sé si todos los conocéis, pero estos son los dos grandes técnicos que han estado evaluando la implementación de ISPIRE desde que se publicó la directiva, haciendo estudios de estado de la directiva en cada país. O sea, se puede decir que es quien tiene más experiencia en este campo, y estudiaron nuestros servicios más importantes: 13 servicios de mapas, 6 servicios teselados y 3 servicios de descarga. Compararon las inversiones hechas con los costes, viendo las tarifas de Google, como hicimos nosotros, pero viendo también lo que cobraban por los servicios algunos miembros de la Unión Europea. Hay países que cobran por los servicios, como Finlandia y Francia, que están sorteando de alguna manera la tendencia de ISPIRE de publicar servicios gratuitos. Llegaron a la conclusión de que aproximadamente, es que es muy difícil hacer estos estudios con precisión, la relación coste-beneficio anual estaba entre 1:4 y 1:6. Es decir, que es claro que producen beneficios. Bueno, también hay un amplio estudio muy reciente que realizó ASEDIE, la asociación que hace poco se llamaba Asociación de Empresas Infomediarias. Es una asociación de empresas reutilizadoras de la información del sector público. Cambió de nombre hace algún tiempo, se llama ahora Asociación Multisectorial de la Información. Fue una encuesta en una serie de empresas, recibió 43 contestaciones y preguntaban del impacto medio de la información geográfica en particular y de la información geográfica del IGN en la actividad de las empresas. El impacto medio en la facturación de la información geográfica era del 36% y de la del IGN bajaba al 12%. Hay que pensar que muchas empresas utilizan proveedores comerciales como Google Maps, como Bing, que hay otras fuentes muy importantes como el catastro, las IDE autonómicas, y que nosotros somos un actor más en todo ese mundo. Y el 60% de las empresas decían que el impacto de la información geográfica en su actividad era mayor del 50%. En el caso del IGN, ese tanto por ciento bajaba al 16%. También, hablando de los datos del IGN, el 70% decía que usaban nuestros datos y no tenían alternativa posible. Y si tenían alternativa, la alternativa no era rentable. O sea que hay un grupo de empresas que realmente está utilizando nuestros datos y resultan beneficiosos para ellos. Y el 58% valora el impacto como alto o medio. Bien, bueno, hay una serie de puntos sin resolver sobre la ISPIRE, a pesar de que es una tecnología ya madura. Curiosamente, en los años en los que estaba de moda, estaba en el candelero y parecía que todo el mundo tenía que hablar de IDE en el mundo de la cartografía, o si no, parecía que no estaba al día. Es una tecnología inmadura que tenía problemas, y ahora que ya es madura, se habla menos. Ahora lo que está de moda es la inteligencia artificial. Es curioso. Bien, hay puntos sin resolver. Por ejemplo, no hay una IDE global que cubra a todo el mundo, ni hay un proyecto claro que permita pensar en que va a estar disponible en poco tiempo. Hay un grupo de Naciones Unidas que está trabajando en esa línea, pero no sé cuándo puede tener resultados. Las IDE se basan fundamentalmente en las IDE nacionales, eso está muy bien, pero ¿quién cubre los mares? ¿Quién cubre el mar internacional? Las aguas internacionales. La calidad de una IDE tampoco está completamente resuelto. Hay una serie de estudios, pero son dispares, muy heterogéneos. Cada uno define parámetros diferentes. No es fácil definir la calidad de una IDE. La calidad de metadatos también creo que es un tema pendiente. Ha habido algunos estudios, pero es difícil definir parámetros claros, cómo medirlos, y el funcionamiento de la IDE depende mucho de los metadatos. Hay también un problema de la coordinación entre la descripción de los datos que se almacena en los catálogos de metadatos y la descripción de los servicios, la operación de los servicios, descríbeme el servicio, tiene ahí metadatos,
que no siempre son coherentes con los otros metadatos. Calidad de geoportales tampoco está completamente resuelto. Como os he dicho antes, no es fácil saber qué es un servicio de mapas y qué es una capa. El tiempo, la evolución no está todavía bien tratada en la SIDE. Tampoco es fácil saber qué es un servicio abierto. Sí sabemos que son datos abiertos, pero no que es un servicio abierto. Bueno, tengo que decir que hay un servicio, que es el servicio de mapas de catastro, que sí tiene un parámetro, que es el parámetro time, el parámetro tiempo. Hace ya bastantes años que se puede comparar los datos del catastro de una fecha determinada, haciendo una petición y superponerlo a los datos actuales. A la izquierda veis los datos de un momento determinado y a la derecha esos datos superponiendo los datos de una fecha anterior, la fecha del 2003. Y ahí veis que hay líneas superpuestas. Esto está en funcionamiento hace tiempo, es fantástico. Es el único servicio que yo conozco que tiene esta funcionalidad. Y en cuanto a servicios abiertos, pues pasa algo parecido. Hay un problema sin resolver. Sabemos que son los datos abiertos, hay definiciones precisas, son datos que todo tipo de usuarios, sin ninguna discriminación, aquí hay que tener cuidado con los servicios premium, si implementan servicios de descargo especiales para usuarios, entonces eso ya no son datos abiertos, pues que todo tipo de usuarios puede conseguir, utilizar, modificar, compartir, a condición, como mucho, de citar la autoría y mantenerlos como datos abiertos. Eso es lo único que se puede pedir, como mucho. No hay por qué pedirlo. El uso es gratuito, hay que descargar todos los datos de una vez. Esto es para evitar que alguien diga, aquí tienes todos mis datos. Lo descargas uno a uno, los 200.000 registros, y los puedes usar libremente. Y en un formato estándar abierto. Todo está bien definido. Pero no hay una definición estándar y admitida de qué es un servicio abierto. Entendemos, se puede entender que es un servicio que puede utilizar todo tipo de usuarios sin discriminaciones, se puede utilizar como se desee, a condición, como mucho, de citar la autoría y que los servicios derivados sean también abiertos, que el uso sea gratuito, que la interfaz sea siguiendo un estándar abierto y que tengan una calidad mínima de disponibilidad y rendimiento, que el servicio sea rápido y que esté funcionando de manera razonable continuamente, ¿no? Es decir, un servicio abierto que está caído el 80% del tiempo no es un servicio abierto, ¿no? Bien, la tendencia es un poco la idea abierta. Ya he visto algunos artículos técnicos que hablan de ese concepto, ¿no? Como el gran genio de la lámpara que te concede 3 deseos. ¿Qué quieres? Te ofrezco una IDE con servicios abiertos, datos abiertos y API de servicios. Esto es parece el concepto al que evolucionamos. Y bueno, para ir concluyendo, siento haberme extendido en el tiempo. Personalmente tengo que decir que después de estos años, pues ha sido para mí muy notable la enorme relevancia que tiene el trabajar en equipo. Lo fundamental, lo importante que es. Yo solo en la ducha, pues a veces tengo buenas ideas, pero trabajando en equipo tengo ideas muchísimo mejores. No sé si esto lo habéis experimentado, pero en una reunión se te ocurren muchísimas más cosas que estando tú solo. Aparte de lo importante que es delegar, compartir y, bueno, de lo que es trabajar en equipo. También ha sido muy positivo para mí el trabajar en equipos multidisciplinares, en especial el colaborar con especialistas en informática, es decir, con ingenieros en telecomunicaciones, con licenciados en informática. Tienen otra visión más abstracta de gestión de la información y tienen un punto de vista diferente, ¿no? Muy enriquecedor. Y que, como ocurre en casi todos los proyectos, la clave son los aspectos organizativos. Nos solemos preocupar por el software, ¿qué programa usas? Por el ordenador, ¿qué servidores tienes? ¿Qué tal? Pero la organización es lo más importante. Colectivamente, para el geográfico, yo creo que la IDE y todos los fenómenos asociados ha tenido una enorme importancia. Ha supuesto una transición importante de ser
productor de datos a proveedor de servicios. Es un giro copernicano, como os decía. También ha sido una oportunidad para redescubrir sus valores, para conectar con los valores que a mí me parecen esenciales en la cultura del geográfico. Tradicionalmente yo he percibido como esos valores clave el espíritu colaborativo, o sea, siempre en el geográfico, al que entra por la puerta, sea empresa, organismo público, quien sea, siempre se le han abierto las puertas, se le han facilitado recursos, se ha colaborado. El espíritu abierto de compartir información, el liderazgo. El geográfico siempre ha tenido vocación de liderar el sector de la información geográfica, siempre pensando en dar a cada organización el papel que le corresponde para que se sienta cómoda y que sea un entorno realmente en el que todos colaboramos, ¿no? Entre organizaciones, entre pares, ¿no? Y también el perfeccionismo. Bueno, ya sabéis que la perfección no existe, aunque a veces el circo del sol parece perfecto. Pero lo que sí existe son los perfeccionistas. Eso sí que existe. Entonces, las personas que incansablemente buscan hacerlo todo de la mejor manera posible. Pues en ese sentido, creo que esos valores siempre han animado al IGN, y la IDE ha sido un movimiento que ha facilitado conectar especialmente con esas ideas. Así que, bueno, pues las IDE, como ya veis, es un nuevo paradigma que ha llegado de la mano de la globalización. Curioso que las IDE ya no están de moda, pero ahora es cuando están maduras de verdad, que las soluciones colectivas son siempre las mejores, y quiero que recordéis esto: si compartes, siempre ganas más. Bueno, ahí tienes una pequeña biografía y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, siento haberme extendido en el tiempo, pero ahora hay un turno de preguntas, si queréis preguntar algo. Los que queráis hacer preguntas, María José os irá pasando el micrófono y os identificáis si queréis, aunque todos vosotros, entre vosotros sois conocidos, pero como os parezca más oportuno. Hola, buenos días, soy Alfredo del Campo, ya me conocéis, del Instituto Geográfico, jefe de área de cartografía temática y Atlas Nacional. Antonio, siempre he tenido muy en cuenta tu opinión. Te voy a hacer la pregunta de visionario, es decir, ahora efectivamente ya no está de moda hablar de IDE, se habla de inteligencia artificial, en el ámbito geoespacial se habla también mucho de gemelo digital, se habla de tiempo real, todo Big Data, tiempo real, se habla, que yo creo que eso lo tenemos un poquito abandonado, y también desde el tema de la IDE, y que yo creo que se podría trabajar mucho más de integración de las infraestructuras de datos estadísticas con las infraestructuras de datos geoespaciales, integrarlas mucho más. Es decir, ¿cuál sería tu visión para qué camino podíamos tomar? ¿O cómo va a ser esto 3 a 5 años? No sé, lo que tú veas. Uf, madre mía, gracias, Alfredo. Es una pregunta muy interesante, pero muy difícil. Yo nunca he sido un buen arúspice, nunca he sabido prever el futuro. Nunca he creído que los navegadores en los coches fueran a ser útiles, el móvil me parece una tontería, es decir, no he sido a preguntar al mejor sitio. Bueno, yo creo que, bueno, pues nada, como es lógico, ¿no? Se seguirá produciendo información geográfica cada vez más detallada, cada vez más actualizada, y claro que la inteligencia artificial tendrá un gran papel. Una de las líneas más claras que yo veo que se va a desarrollar en el futuro es toda la tendencia que va detrás del mundo BIM, de los modelos normalizados para hacer proyectos de edificios y obra civil. Eso es una vía muy importante para que, si hay información digital normalizada de todas las obras que se van a hacer, eso sea una fuente de actualización, bueno, que es oro puro, ¿no?, para los productores de cartografía.
Entonces, entre esa tendencia y la tendencia de disponer de imágenes de satélite, datos LIDAR y fotos aéreas cada vez más inteligentes, creo que hay un futuro muy prometedor para la información geográfica y la cartografía. Buenas tardes, Alejandra Geraldi, de la Universidad, del Nodo Universitario de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, Argentina. Somos seguidores de la IDE de España, obviamente, y mi pregunta va hacia cómo la IDE de España o las instituciones más grandes, las IDE más grandes, las de mayor jerarquía, apoyan el seguimiento de los nodos de menor jerarquía que están en la base de la pirámide y que son los que alimentan a los nodos de mayor jerarquía. Eso por un lado, y por otro lado, ¿cuáles son los desafíos? Para nosotros son muchos y estamos en un gran problema como nodo universitario en cuanto a los servicios WFS y WCS. Gracias por la pregunta. Bueno, en la IDE de España hay muchos canales de conexión con los nodos que estamos a nivel regional, local, temático, universitario, etcétera. Por un lado, en el grupo de trabajo de la IDE, en las jornadas de la IDE, hay contacto continuo con ellos, están incorporados al grupo de trabajo de la IDE y a CODIGE, al Consejo Directivo, o sea, tienen vías de representación para participar en la toma de decisiones. Y por otro lado, en el geoportal de la IDE hay listas de los nodos de la IDE de todos los niveles, y se está haciendo desde hace algún tiempo una monitorización de esos servicios. Se lanzan peticiones, creo que cada 3 minutos, creo, y se publica en Internet qué servicios están disponibles y cuáles están caídos. O sea, que hay una pequeña iniciativa de monitorización. O sea, que hay varios canales en paralelo. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Alfredo Llanos, del Instituto Geográfico, hace muchos años. Soy ingeniero geógrafo. Hace muchos años esta institución era una institución, digamos, civil, que tenía una participación muy importante en toda la información geográfica y coexistía con una institución militar poderosa que era el Centro Geográfico del Ejército. Sorprende un poco que con el poder que aparentemente tenían estas dos instituciones, una haya desaparecido en la trayectoria actual de las IDES. Entonces no sé por qué no existe o en qué papel puede estar colaborando que no haya salido en este tema, nada más. Es una curiosidad. Yo en aquella época tuve mucha colaboración personal con los técnicos del Centro Geográfico. Bueno, la verdad es que no conozco en detalle, llevo jubilado algunos años, las relaciones con el Servicio Geográfico del Ejército en los últimos años. Lo que sí sé es que el Geográfico siempre ha tenido muy buena relación con ellos, que hemos colaborado en muchos proyectos y que hay un producto cartográfico que se ha logrado en colaboración con ellos, una cartografía a escala 100.000. También tengo que decir que hay un organismo de carácter militar, el Instituto Geográfico de la Marina, que está completamente involucrado en el desarrollo de las IDE. Hay una IDE Marina y publican la línea de costa, línea de base recta, línea de baja marea, una serie de información muy relevante que es de su competencia. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a ver el vídeo. La infraestructura de datos espaciales de España es el resultado del acuerdo entre los productores de datos y proveedores de servicios geográficos para facilitar
el acceso directo mediante servicios web conforme a las normas del CEN y de la ISO para su uso en las aplicaciones web de los usuarios, asegurando el nivel de actualización que tengan los datos de los productores. Esta iniciativa experimentó un gran empuje en 2007 al concretarse la Directiva Europea INSPIRE, traspuesta rápidamente mediante la Ley LISIG al cuerpo legal español. Hace más de 20 años que los datos de biodiversidad se utilizan, reportan y aplican siguiendo unos estándares comunes basados en los principios de INSPIRE. El aprendizaje durante estos años ha sido duro, continuo, pero muy gratificante. La colaboración entre los distintos sectores nos ha permitido aplicar soluciones comunes basadas en la documentación, en compartir y en reutilizar los datos, en especial los geográficos. Actualmente a nadie se nos escapa que la información forma parte de nuestra vida cotidiana. Existen diferentes plataformas que nos ofrecen un acceso rápido y ágil a multitud de datos espaciales. En este contexto, es imperativo preguntarse para qué sirven las IDES y, en nuestro caso concreto, la IDEC. Para mí, la respuesta es muy clara. Ofrecen acceso a datos oficiales de origen fiable y conocido. Conocemos quién y cómo se generan, cuál es su estructura, cuáles son sus condiciones de acceso y protocolos de interoperabilidad, cuándo se han generado y cuál es su periodo de actualización. Personalmente, creo que hay que destacar la disponibilidad continua y fiable de los datos que ofrecen las IDES. Las IDES nacen para maximizar la reutilización de los datos espaciales, pero necesitan de la tecnología para poder ser utilizados. En este sentido, la fuerte apuesta que se ha realizado por los estándares ha sido el elemento clave para poder llevar a cabo este trabajo colaborativo entre más de 30 nodos a nivel regional y nacional y ser capaces de llegar a empresas, administraciones locales y a todos los agentes involucrados. De alguna manera, la IDE de España ha servido de banco de pruebas a la Comisión para aplicar la experiencia al desarrollo de la IDE de Europa. Las IDE en general y la IDE en particular son los precursores de las iniciativas de los datos abiertos, clasificando los objetos geográficos como elementos clave de los conjuntos de datos de alto valor. El proyecto IDE de España es una de las iniciativas más atractivas, más ilusionantes y más bonitas en las que he tenido la fortuna de intervenir. Y eso ha sido por muchas razones. Pero yo creo que la más importante es la atmósfera de colaboración y el espíritu de comunidad que lo acompañan. Han sido 20 años de compartir ideas, experiencias, recursos, horas de trabajo, muchas cosas, y eso es lo que lo hace algo tan especial y tan bonito. Vamos a ver una pequeña galería de imágenes. Después de estas charlas, lo habitual es tener una exposición de cartografía. Al tratarse de un proyecto completamente digital, eso no tiene sentido. Entonces, bueno, pues vamos a mostrar algunas imágenes. Esto es una imagen del SIG de la Universidad de Alicante, un proyecto que nació en el año 97 como SIG y que hacia los años 2000 publicó una web, un servicio de mapas, donde mostraban los despachos de la universidad y quién estaba en cada despacho. Nunca conseguimos contactar con ellos, se mostraron muy tímidos, nos interesaba mucho, un proyecto pionero, pero siempre nos ha llamado la atención y todavía funciona. En el año 2005 apareció ANTOS, un proyecto de inventario de especies vegetales que utilizaba nuestra cartografía como cartografía de fondo. Aquí veis una pequeña visión. En el año 2006 había ya aplicaciones para la PDA, es decir, antes de que se popularizase el móvil. Aquí veis que se podía ver ortofotos,
información de catastro, como ya hemos comentado, y la cartografía del geográfico. Hoy en día hay un montón de apps, un montón, 6 son las principales, apps del geográfico que permiten tener nuestra cartografía en el móvil. Teníamos también una aplicación desarrollada con una empresa andaluza, el INCO, que permitía hacer vuelo panorámico utilizando el modelo digital del terreno y una cobertura. Toda la entrada de datos era mediante servicios estándar. Aquí hay una captura de pantalla donde se ve que se podía hacer vuelo panorámico. En el año 2007 tenemos también utilidades de análisis, cálculo de pendientes con el modelo digital del terreno 25, cálculo de aspectos, orientaciones del territorio, mapas de orientaciones, mapas de visibilidad desde un punto, con un punto de visión de una altura determinada, y cálculo de perfiles. Estas aplicaciones estaban en el geoportal, conectadas al visualizador. Eran aplicaciones pesadas, hacían que el visualizador fuera muy lento. Eran demostrativas, pero nada más. Entonces, cambiaron las versiones de los programas y es una línea que se abandonó. No era rentable, no era útil, pero en su época, bueno, pues eran aplicaciones pioneras. Gulzoom es una de las aplicaciones que en el año 2007 utilizaba ya los datos de catastro, nuestros datos, para mostrar esos servicios web mediante la API de Google y mostrar anuncios de propiedades inmobiliarias y que el interesado pudiera ver cómo estaba el catastro, ortofotos, qué aspecto tenía, etcétera. Gulzoom al principio pues tenía un coste muy pequeño por utilizar la API de Google y, como ya hemos mencionado, en el año 2018 cambió radicalmente la política de Google y pues el desarrollador de Gulzoom, Jesús Barrio, con el que teníamos bastante relación, tuvo que hacer su aplicación de pago, se vio obligado. Sus costes se incrementaron en un 1.400%. Es un detalle esto que indica la importancia de la SIDE. La SIDE tiene una garantía de futuro. La IDE de España no solo es que esté ahí disponible, es que están detrás organismos públicos y va a estar disponible mañana, pasado, el año que viene, etcétera. Wikiloc es una aplicación fantástica que creo que conocéis, funciona desde 2007, muestra puntos y rutas para practicar actividades al aire libre y utiliza de fondo una amplia variedad de mapas y, entre otros, mapas de la IDE. Bueno, Cartociudad es un proyecto que arrancó en el 2006, lo conocéis muy bien, es un callejero de toda España con información del catastro y del geográfico, hecho en colaboración, que tiene un nivel de detalle tremendo, utilidades de búsqueda, de camino mínimo, etcétera. Signa, versión 4, es la que tenemos ahora funcionando. Signa es un proyecto de SIG en Internet que aprovecha lo mejor de los SIG y de la SIDE. El usuario puede conectarse a través de un navegador con Signa, ve servicios de mapas, hay una aplicación que consulta las bases de datos del geográfico y puede hacer análisis en línea de manera gratuita y abierta. Hay un geoportal Infoantenas que informa de todas las antenas de telefonía móvil en España y de sus principales características. Bueno, es famoso el geoportal de gasolineras, que utiliza servicios estándar, que permite buscar en vuestra localidad cuál es la gasolinera que vende el combustible que necesitas más barato en cada momento. Antes de los fines de semana y de los periodos de vacaciones, bueno, pues tiene un montón de consultas. Luego, una cosa curiosa es que al suponer mapas pasan cosas. Esto es un pantallazo muy antiguo de la IDE, donde se ve nuestra cartografía 25.000, el catastro y una ortofoto. Y parece que hay un error, parece que la Plaza de Toros debería estar aquí donde dice la foto y el mapa parece que está anticuado porque está aquí. Pues no, lo que estaba anticuado era la ortofoto, que en ese momento era un poco antigua, y lo que estaba bien es el mapa vectorial. Entonces, esto muestra cómo la imagen siempre nos parece más real. Confundimos la imagen con la realidad. Creo que hay una famosa anécdota de un policía, no voy a decir de qué país,
que estaba vigilando el ayuntamiento de noche con Google Earth y decía, ninguna novedad, todas las calles están tranquilas. Por imperativo legal, el mapa de fosas se publicó desde hace tiempo con servicios estándar del geográfico. Ahora se publica un mapa por cada comunidad autónoma con información detallada de cada una de ellas. Esta es una imagen del mapa integrado de América Central, que se produjeron dos versiones, 2013 y 2018. Cubre toda esa zona, México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá, hasta una escala 250.000. Mapa fantástico, del que la verdad estábamos muy contentos. Y también se produjo un mapa integrado de América del Sur. Cubría todo el continente. Ahí veis alguna imagen de la densidad de hidrografía, carreteras, poblaciones. Hay una pequeña imagen de cómo se veía el mapa. Hay que decir que era un mapa como una casa. Un mapa que, escala 250.000, que si se hubiese imprimido a tamaño natural, ocuparía toda la fachada de un edificio de 12 plantas, con el detalle de un mapa. O sea que todos los detalles de 0,2 milímetros o mayores estarían representados. Era un mapa fantástico. Bien, esta es una imagen del yacimiento de la Motilla del Azuer. No sé si habéis oído hablar de él, está en Ciudad Real. Es un asentamiento de la Edad del Bronce, 2000 años antes de Cristo, que tiene una fortaleza circular y un pozo. Esto se ve en nuestro servicio de mapas de ortofotos. Aquí tenéis una imagen más cercana, más detallada, donde se ve más cómo es el yacimiento, que es curiosísimo. Es seguramente el pozo más antiguo de España y la fortaleza circular también más antigua. Aquí veis un ejemplo de lo que se llama la arqueología de sillón, cómo solo viendo las ortofotos del PENOA en Internet continuamente se pueden descubrir yacimientos arqueológicos. El anfiteatro de Torreparedones, un anfiteatro romano, se identificó en las fotos del PENOA porque aquí se ve una anomalía, como que hay algo circular. Esto está en las inmediaciones de un antiguo poblado romano. Se sabe que hay un anfiteatro cerca, pero no se sabía dónde. Aquí se ve que debería estar ahí. Y al ver los datos del LIDAR se ve que hay una protuberancia ahí de relieve. Ahí está el anfiteatro. Y bueno, estas son algunas imágenes, a ver si adivináis de dónde es cada una. ¿Sabéis lo que es esto? Segóbriga. Muy bien, premio para el caballero. Eso es Segóbriga. ¿Sabéis qué imagen es esa? ¿Qué es este edificio que hay aquí tan grande? La Catedral de Sevilla. Es el templo más grande del mundo en superficie. Lo tengo aquí apuntado, son del orden de... No lo tengo apuntado. Del orden como 25.000 metros cuadrados. Sí, 23.000. ¿Sabéis qué es eso, verdad? Es la Magdalena, muy bien. Por último, ¿sabéis qué plaza es esa? Es una de mis plazas favoritas, por cierto. La Plaza Redonda de Valencia. Muy bien. Bueno, y para acabar, sabéis lo que es esto, por supuesto. Es el Delta del Ebro. Bueno, muy bien. Pues como hemos hablado de lo importante que es el equipo, bueno, pido disculpas porque seguro que se me ha olvidado algún nombre, pero creo que estos son todas las personas que han trabajado en el geográfico, en la IDE de España y proyectos relacionados. Quiero dedicar un recuerdo a todas estas personas, agradecer su trabajo. No tengo una foto en la que salgamos todos, por supuesto, pero puedo enseñar alguna imagen suelta en la que estamos algunos de ellos. Entonces, para acabar, bueno, pues quería pediros un aplauso para todos los compañeros que han trabajado en este proyecto. Bueno, pues muchas gracias. Esto es todo.
Bueno, pues para cerrar el acto, primero, muchas gracias, Antonio. Me ha hecho pensar cuando el típico PowerPoint que te ponen en las bodas, con las fotos y eso, y para que te emociones, pues a mí me ha pasado, pero con transparencia, lo cual me preocupa, ¿no? Hay alguna transparencia que... Y bueno, me ha hecho recordar... bueno, muchísimas cosas que luego te comentaré, ¿no? Pero que nos enseñaste la idea a muchísima gente, ¿no? Me acuerdo la primera reunión en el 2004 que nos llamó Sebastián y íbamos para arriba. Yo llevaría unas semanas en el Instituto Geográfico y te dije, Antonio, una reunión de la IDE, ¿qué es? O sea, bueno, pues nos has enseñado muchísimo. Me acuerdo otra vez que vino una empresa, intentaba vendernos un proyecto y no lo consiguió. Pero y él lo vio, que no lo consiguió. Y dice, bueno, vale, pero ¿puedo conocer a Antonio, que soy fan suyo? Así que, bueno, pues ha sido un placer y, bueno, tenemos unos regalos para ti. Muchas Un agradecimiento por esta fantástica... Venga, gracias.